Buenos días, amigos y amigos de Voces de Azuayas en el programa de los días viernes Análisis. No cabe duda que hay un tema que conmociona en este momento al Ecuador en torno a una palabra que ha golpeado fuertemente los oídos de todos los ciudadanos en estos días, la eutanasia. Para ello estamos con César. Muy buenos días, César. Y hemos invitado también a dos compañeros, amigos de este programa que tienen experticia en el tema. Buenos días, Fernando. Sí, un saludo amigos y amigas de este viernes 24 de noviembre del 2023. Vamos a tratar un tema que en esta semana ha tenido la atención ciudadana y nacional, y por qué no decirlo internacional también, porque es una situación que se viene discutiendo desde hace algunos años en el mundo entero. Algunos países ya han legislado a favor, otros todavía no, están pendientes, pero en estos días se ha tratado, se dio paso a la audiencia para tratar sobre la eutanasia, para lo cual se debería declarar la inconstitucionalidad o dar paso a una salida para que la eutanasia y el suicidio asistido dejen de ser penalizados. Hubo intervenciones muy interesantes en los amicus curiae, tanto a favor como en contra, y por ello vamos a conversar con dos amigos, como dice Fernando, de este programa, el doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, con un currículo amplísimo que vamos a omitir decirlo porque nos tomaría algunos minutos del programa, y también con el doctor Sebastián López, que es un académico, profesor universitario y un constitucionalista que tuvo una participación sobresaliente en la audiencia de inconstitucionalidad. Comenzamos el saludo con el doctor Gustavo Vega. Bienvenido, doctor Gustavo Vega. Buenos días. Honrado, César. Por supuesto, siempre reiterativamente mis gracias por invitarme. Igualmente a Fernando, saludos a Sebastián. Aquí estamos, listos para conversar sobre un tema ciertamente palpitante. Muchas gracias, Gustavo. Doctor Sebastián López, bienvenido a este programa y su inicial introducción o saludo que usted crea conveniente. Muy buenos días con todos. Un placer estar esta mañana acá con Gustavo, con un saludo especial César, Fernando. Sin duda, un tema controversial, un tema polémico, pero necesario sentar una discusión pública en torno a lo que ha venido siendo el caso de la muerte digna en el Ecuador. Sí, bienvenidos. Yo pude escuchar la audiencia, toda la audiencia. Obviamente es larga y en algún momento quizá me perdí algunas cosas. Pero me parecieron a mí que habían 4 grandes posturas al respecto. No sé si se puede coincidir en eso, ¿no? Una postura radicalmente contraria a la eutanasia en base de argumentos poco sustentables al final, ¿no? Luego había otro grupo que argumentaba desde los argumentos de la vida y de la muerte digna, ¿no? Desde el avance de los derechos de las personas. Y luego entre los dos habían algunos que matizaban sobre sí y no, dependiendo de otros temas, de otras circunstancias que debían exigirse y cumplirse en una sociedad para poder aprobar o decidir una legislación en este tema, que siempre tendría riesgos resbaladizos. No sé si empezamos por ubicar un poco las posturas. Sí, hay un elemento inicial que vale la pena tener presente y que creo que coinciden todos, ninguno se opuso, es de que, como está en la Constitución, el Ecuador es un Estado laico y por tanto la invitación de entrada de todos los amicus era de que se deje de lado posiciones desde el punto de vista religioso. Comencemos con Gustavo analizando
un poco esta situación en cuanto a derechos. Él fue miembro de Amnistía Internacional, presidente de la sección ecuatoriana, y tiene una experiencia vasta en el sentido también humano, psicológico de las personas. Gustavo. Muchas gracias. En efecto, es un tema controversial, muy grato de compartir con Sebastián para que desde su óptica como constitucionalista nos dé una perspectiva mucho más incluyente y, por cierto, mirando otros ángulos de un conflicto que debe ser mirado en forma transversal, interdisciplinariamente. Así como debe haber una vida digna, el principio es que debe haber una muerte digna. La eutanasia se describe, se define como aquel conjunto de acciones deliberadas, ejercidas por profesionales de la salud, cuyo objetivo signifique provocar la muerte a petición expresa y voluntaria, reiterada además, de un paciente, quien con sufrimiento intenso en lo físico y en lo psíquico solicita tal apertura y respaldo por una enfermedad terminal o irreversible que el paciente ha experimentado en su vida y que se resiste a que se acepte en forma, yo diría, masoquista, una forma de decirlo en forma metafórica, una vida indigna, insoportable, inaceptable. En ese contexto de definiciones en la doctrina hay una variedad muy amplia para mirar el tema. El suicidio médicamente asistido es una ventana importante para el debate. La obstinación terapéutica, es decir, aquella oposición a los medicamentos y actividades médicas en forma innecesaria para prolongar la vida. La decisión de un paciente para rechazar el tratamiento. Hay un concepto que puede estar ligado y que hay que hacer diferencias y concomitancias con lo que se conoce como la muerte médicamente asistida, sea en torno a la eutanasia o sea en torno al suicidio asistido por parte de médicos. Un concepto importante que hay que integrar acá es la adecuación del esfuerzo terapéutico, porque aquello que se dice en lenguaje coloquial, desconectar, retirar, desconectar de tecnologías que prolonguen la vida, retirar distintos niveles tecnológicos que prolongan una vida indeseada, que además se ligan con un concepto clave, el de los cuidados paliativos, para mejorar la calidad de vida, según la Organización Mundial de la Salud lo define. Y en esta primera parte de la conversación también conviene integrar los conceptos de sedación paliativa y sedación terminal, para disminuir obviamente el nivel de conciencia del paciente en procesos en donde se busca este fin, que es la muerte digna. Yo creo que esos son conceptos que en la doctrina es importante establecer necesariamente un diálogo, un debate. Coincido con lo que dice César, y a tiempo atrás que el Estado ecuatoriano tiene una constitución no religiosa, no estamos en el tiempo de García Moreno, y por tanto yo creo que es importante desligarle a un paciente que solicita y que ha pateado el tablero de la sociedad, sin duda, con esta valiente mujer que padece una enfermedad terminal y busca legalmente una muerte digna, pues a la luz de una constitución que tiene que ser respetada de acuerdo al concepto laico. Hasta aquí una primera parte y podemos seguir, por cierto, conversando temas tan importantes. Gracias, Gustavo. Importantes los conceptos, ¿no? Sí, hay que tener presente de ellos. Ahora, yo le pediría a Sebastián que nos haga un acercamiento en sí a esta audiencia, digamos, a esta solicitud de inconstitucionalidad que han hecho valiosos constitucionalistas del país y con amicus también interesantes que se interpusieron,
y que fueron escuchados en la audiencia, dentro de ellos justamente la participación de Sebastián López, que en lo personal tengo que reconocer una participación valiosa, técnica, que debe ser tomada en cuenta. Sebastián, ¿cuál es su alcance general del tema? César, muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Totalmente bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo comparto con lo que decía el doctor Gustavo Vega, ¿no? Primero, esta es una discusión que atraviesa varios temas, varios cuestionamientos, varias perspectivas y puntos de vista, desde el derecho, desde la moral, desde la filosofía política. Es decir, hay varias aristas que atraviesan esta discusión. ¿Qué es lo que tuvimos en concreto en la discusión pública respecto de la convocatoria de audiencia fijada por la Corte Constitucional? Primera cosa que conviene decir, estimado Fernando y estimado César, lo que se ha planteado por parte de un grupo de profesionales es una demanda de inconstitucionalidad al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que sin duda sanciona el delito de homicidio, pero que no hace excepción alguna. De manera que, integrando los conceptos que los planteaba para esta discusión Gustavo, efectivamente quien asista a otra persona para darle esta muerte digna que ha venido a denominarse comúnmente, puede ser sancionado. ¿Qué es lo que se buscaba a través de esta demanda de inconstitucionalidad de norma? Se buscaba que la Corte Constitucional fije o module el contenido del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal a efectos de establecer una excepción y que no sea tipificada como delito el caso de la asistencia a la muerte digna. Hay que decir algo importante también como un punto introductorio, que Paola sea el rostro, digamos, de esta demanda, no es sino una cuestión de litigio estratégico, porque es que al haber ido a la Corte lo que se ha planteado es una demanda de inconstitucionalidad, que a partir del caso de Paola esto pueda tener un efecto general, la decisión que fije la Corte Constitucional, eso es lo interesante. Y servirá para que en el futuro el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal tenga una interpretación conforme al texto constitucional. Entiendo, ya desarrollaremos cuáles son las ideas que se plantearon en esta diligencia de audiencia pública, cuál ha sido la posición tanto de los unos amicus curiae, tanto de la posición de la defensa técnica de Paola, pero lo interesante es los puntos de vista que se plantearon y qué es lo que se pudo aportar para que los jueces de la Corte Constitucional avancen y den un paso hacia la protección de los derechos fundamentales en el caso ecuatoriano. Sí, ahora lo que quisiera que comencemos también a aclarar algo. Gustavo nos hacía un acercamiento a los diferentes conceptos que dice la doctrina, analiza. Hay un tema que me dejó una preocupación. Ciertamente se dice que es la decisión de la persona que está sufriendo dolores irreversibles, digamos, y una enfermedad irreversible. Pero hubo una intervención de una ciudadana donde su hermano ya no podía dar el consentimiento. Y ella decía que también debería hacerse una extensión para esos casos donde no hay una vida digna. Esto no sé si es posible dentro de la eutanasia y de la posibilidad de que se pueda legislar en ese sentido. No sé si estoy en lo cierto, y Gustavo nos puede hacer un acercamiento también a esto, porque hay personas que definitivamente están en situación tal que ya ni siquiera pueden expresar su voluntad, porque ya están en muchos casos en una situación de no poder articular frases ni unas palabras. Gustavo. Es un tema interesante, César, realmente la derivación del concepto del consentimiento informado, como se llama en bioética, cuando un paciente tiene que dar el sí para que se someta a una intervención quirúrgica, inclusive para un ingreso hospitalario, tiene que haber un consentimiento informado. Y en este caso, pues la pregunta es si puede ser delegable el consentimiento informado. En algunos casos, en el campo de la psiquiatría, en donde me manejo más específicamente, cuando se padece alienación mental por parte de un pariente cercano, cuando no hay cordura y se podría diagnosticar un caso cualquiera de la familia con el etiquetado de psicosis,
¿Podría una familia autorizar el ingreso, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico? Porque hay incapacidad de decisión por parte de un paciente que padece enajenación mental. Que esto sea aplicable a la delegación de una muerte asistida o de un concepto más amplio de eutanasia es un tema más polémico, porque evidentemente podría haber en los familiares cercanos a una persona que padece una enfermedad terminal, podría haber intereses que tengan que ver con motivos civiles e inclusive pecuniarios, y en ese orden de cosas ya se pervierte el sentido. Es un tema de debate. Sin embargo, yo creo que cabe acercarse con la suficiente apertura para ver los pros y los contras. A mí me gustaría, en esta siguiente parte de la conversación, integrar algunas ideas generales sobre la tanatología, la ciencia de la muerte. Brevísimamente, Elizabeth Kübler-Ross es un titán en la historia de la tanatología. Esta médico psiquiatra, nacida en Zúrich, en Suiza, y que logró un seguimiento de 20.000 pacientes en etapa terminal, es una personalidad mundial en el campo, recibió varios doctorados honoris causa, y porque en mi caso, como rector de la Universidad Internacional, frecuento constantemente Arizona, porque tenemos un convenio con la Universidad Estatal de Arizona, que funciona en Tempe, Phoenix y Scottsdale, pues he recreado el paso por Arizona de la doctora Kübler-Ross. Ella murió en Scottsdale, que es una ciudad intermedia entre Phoenix y Tempe. Por cierto, esta mujer extraordinaria determinó las fases frente a la muerte, la negación, la rabia, la depresión y finalmente la aceptación. Sobre este campanazo que dio esta doctora maravillosa, esta científica y humanista, hay que integrar conceptos culturales. Y brevísimamente menciono lo siguiente. Acabamos de pasar la fiesta, así lo llamamos, Fiesta de los Muertos, porque en México es una fiesta el 2 de noviembre. No hay que dejar morir a nuestros muertitos, dice la cultura mexicana. Los muertos mandan. Es una frase textual que le representa muy bien al escritor Vicente Blasco Ibáñez. Los muertos mandan, porque finalmente obedecemos lo que seres queridos que se han adelantado en la vida dispondrían frente a los que todavía estamos vivos. No están ausentes, están invisibles, dice Víctor Hugo, el escritor francés por antonomasia. Y Amado Nervo, que también es mexicano y que produjo una obra de escritura brillante y que hay que repasar en temas de tanatología, o sea, la ciencia de la muerte, La amada inmóvil, dice: solo los muertos pueden ver a los muertos. Qué frase tan profunda, ¿no? Para explorarla más al fondo. Y por eso es que toda la conciencia mexicana sigue los ritos de la calavera Catrina, que fue un producto del dibujante del norte de México, José Guadalupe Posadas, y La Llorona, que canta en esa voz cascada, Chabela Vargas, y Coco, una película maravillosa, bien hecha, para revelar precisamente el culto a los muertos, representa esa cultura milenaria de los aztecas, mayas y los modernos mexicanos. Bien, la verdad es que en torno a este concepto también conviene establecer algún anecdotario que conviene en esta conversación mencionarlo. Quien está abocado ante la muerte a veces tiene discusiones religiosas, religiones espirituales, embates frente a la concepción cultural frente a la muerte. Jorge Luis Borges, en Artículos Mortis, pidió a María Kodama, su pareja, le trajeran al lecho de su posible muerte un sacerdote católico, por su ancestro directo, y un pastor protestante, por el credo que profesaba su abuela inglesa. Una manera muy cómoda de asistir
una especie de salvaguardar su conciencia frente a un conflicto de credos. Era una reacción muy borgiana, que además fue comentada por el agnóstico del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Hay conceptos que tienen que ser calibrados a la luz de la cultura. Por ejemplo, los matacos se suicidan colectivamente en el Gran Chaco. Jóvenes que ingieren una fruta venenosa silvestre y pasan al más allá. Los inuit, mal llamados esquimales, desde el punto de vista antropológico, cuando ya no son útiles a su tribu, se disponen a morir navegando en sus kayak hacia las gélidas aguas del Polo Norte. Por otro lado, es característico el suicidio cultural que tienen los japoneses y los suicidios cada vez más numerosos que tiene la cultura escandinava, los ex-vikingos. Hay que mirar la tanatología, la ciencia de la muerte, el arte y la ciencia de la muerte a través de la relatividad que supone la cultura. Yo antes de... me surgen a mí un par de inquietudes y luego una posición que yo quisiera aceptar. Yo sigo siendo un hombre creyente y quisiera decir una palabra sobre el tema ético, ¿no? Me parece a mí que el uso de los términos digno-indigno, ¿no es cierto?, deben ser debatidos. ¿Por qué? Porque el tema de la dignidad o la indignidad es también subjetivo, tanto en la persona que considera su vida indigna o su muerte indigna, pero también de la sociedad que confiere dignidad o indignidad a esa vida o a esa muerte, ¿no? Por lo tanto, me parece a mí que la palabra puede prestarse para manipulaciones, ¿no es cierto?, en favor de un lado u otro de los argumentos. Ahora, lo que yo quiero como creyente que soy, algo, digamos, conocedor de la teología moral, precisamente sobre el tema a mí me parece que el caso de la chica, Paola Roldán, no es un caso que tiene que ver con lo que yo le llamaría eutanasia en sentido estricto. Es decir, la muerte es un hecho natural y caminamos hacia ella. Y hay que aprender a morir y a dejar, y a soltar, como dice la gente. Déjelo ir, déjate ir, ¿no? Porque un aferramiento más allá de lo razonable no es éticamente obligatorio ni conveniente. Es decir, esa persona que ya, si no fuera por todos los aditamentos tecnológicos que le permiten seguir viviendo, no hay obligación moral de continuar con esos servicios que pueden ser torturantes, que pueden ser inconvenientes. El mismo Papa Juan Pablo II, acuérdense que parecía que todo el equipo médico y cardenalicio no lo querían dejar morir. Y él dijo, ya basta, déjenme morir. Conozco otras personas de calidad espiritual enorme que han dicho, por favor, si ya me voy, no me resuciten, no dejes que me resuciten. O sea, no creo que éticamente y moralmente, es más, creo que podría ser éticamente negativo y condenable esta especie de prurito de la ciencia o de los profesionales e incluso de los familiares, los unos por razones económicas y los otros quizá por sentimiento de culpa porque no hicieron en vida lo que ahora están haciendo en la agonía prolongada, pues en contra de la expresa voluntad del paciente y de la objetividad misma de la situación,
no es que sea indigno o digno, sino que no es humano, ya eso es inhumano. Me parece que el tema sería mejor hablar de la humanidad o inhumanidad del trato a las personas a las que ya cumplido su ciclo de vida, prácticamente se les mantiene con vida artificial. Otro caso es, creo yo, para mí el auténtico caso de eutanasia. Se trataría cuando una persona está en un estado estacionario, de una calidad de vida muy disminuida, ¿no? Donde es posible que en otros contextos, esa persona y las familias asuman eso como, bueno, todavía tenemos relaciones, todavía a pesar de los disminuidos, pero el sufrimiento no es excesivo y se compensa enormemente con la satisfacción de estar todavía juntos, ¿no? A mí me parece que es ahí cuando una persona, digamos, puede decidir que quiere irse, y entonces en este caso, puesto que la muerte no es inminente, pero no se sabe cuándo llegará, pero no es previsible, ¿no? No es previsible un empeoramiento progresivo de la vida. Y lo otro, me parece que el tema del suicidio asistido, ¿no es cierto?, es otro concepto, porque ese suicidio puede estar determinado no por temas de tipo biológico, sino simplemente por temas emotivos, psíquicos, ¿no? Y añado algo más. Yo perdí un amigo de Guayaquil porque un día su hijo, que era drogadicto, escapó a Cuenca y yo lo recibí en mi casa, y este amigo me cortó la amistad por haber recibido porque su hijo vino huyendo de que su padre lo quería declarar interdicto. Es decir, el tema de tomar la decisión por el hijo, ¿no? Que él ya no fuera capaz de tomar decisiones propias, sino que su padre iba a tomar las decisiones por él. Me parece que eso tiene que ver también con los temas que hemos tocado. Sí, ahora, en un caso que tú dices, que incluso puede no estar con dolor, pero el paciente se siente en indignidad. Es el caso. Por eso digo, ese sí me parece que es el caso de eutanasia. Claro. Es el caso de Ramón San Pedro, que se dramatizó en la película Mar Adentro, ¿no? Que vivía casi 30 años solamente con movimientos de su cabeza, nada más, porque era cuadraplégico. Y él pidió, y ese creo que fue el fundamento para que en España finalmente se legisle a favor de la eutanasia. Sebastián, ¿qué nos puede decir de lo que estamos comentando? Bueno, yo creo que primero quiero decir algo, es enriquecedor escuchar tanto los comentarios de Gustavo, de Fernando, y esto es lo que vuelve y enriquece esta discusión. Yo decía en algún comentario en mi red social, decía, fíjense lo positivo que ha supuesto esta audiencia pública, porque es que no se repitió ningún argumento en los amicus curiae, y debo decirlo, sé que hubieron casi 200 amicus curiae, fuimos seleccionados 19, y no se repitió ni un solo argumento respecto de las posiciones jurídicas de las partes. Eso como primera parte. Segundo, ¿cuál es el problema al que se ve abocado la Corte Constitucional ecuatoriana? El tema es que, tal cual que si ustedes revisan el texto constitucional ecuatoriano, no se establece como un derecho expreso, digamos en el catálogo de derechos fundamentales, que las ecuatorianas y ecuatorianos tenemos el derecho a la muerte digna. De hecho, yo he planteado en algunas clases de derecho y he dicho, la Constitución ecuatoriana es aquella constitución amplia en el catálogo de derechos fundamentales, característica propia del constitucionalismo latinoamericano, extendida, o es una constitución casi reglamentaria en algunos temas. Y yo decía, pero si ustedes buscan, se van a dar cuenta que el derecho a la muerte digna no aparece expreso en el texto constitucional. Y esta es a la discusión a la cual se ve abocada la Corte Constitucional. ¿Cómo resolver un tema a partir de que en el texto constitucional expresamente no aparece como un derecho fundamental
la muerte digna. Abro un paréntesis acá. Efectivamente, la película de Almenábar, Mar Adentro, es la que dio origen a la discusión en el caso español respecto de la muerte digna, y el caso de Paola Roldán es el que ha sentado la discusión en el sistema constitucional ecuatoriano. ¿Qué es lo que debería hacer la Corte Constitucional desde mi perspectiva? Si bien no aparece expreso en el texto constitucional el derecho a la muerte digna, sin embargo, la dignidad es un concepto transversal en la Constitución ecuatoriana. Aparece en el preámbulo constitucional y luego en varias disposiciones se retrata el hecho de una vida digna para las ecuatorianas y ecuatorianos. ¿Cómo debería operar la Corte Constitucional? El aporte, digamos desde mi amicus curiae, era que un Estado laico, que es lo que se planteaba en la introducción a este conversatorio, el Estado no puede tomar posición respecto de determinada concepción religiosa. El Estado ecuatoriano no es un Estado de característica confesional, es un Estado laico. Y yo había dicho que en un Estado laico, la Corte Constitucional tiene que aportar con razones públicas a la discusión. Parafraseando a este gran filósofo norteamericano, John Rawls, él decía que las discusiones dentro del Estado laico no pueden obedecer a discusiones de características blindadas, es decir, posiciones individualizadas, posiciones morales, posiciones particulares. Por lo tanto, siendo una discusión dentro de un Estado laico, la Corte Constitucional ha de aportar con razones públicas que consideren en igual condición de dignidad e igualdad a las ecuatorianas y ecuatorianos. Pero no bastaría simplemente con un concepto de dignidad para, a partir de ahí, reconocer el derecho a la muerte digna. ¿Qué debería además hacer la Corte Constitucional? En términos estrictamente jurídicos, la Corte Constitucional tiene que asistir a lo que en doctrina constitucional se llama los derechos implícitos. ¿Qué es esto? Si nosotros revisamos la Constitución ecuatoriana, veremos lo que se conoce como la cláusula abierta de los derechos. A la pregunta de qué derechos tenemos las ecuatorianas y ecuatorianas, la respuesta la trae el artículo 11, numeral 7 de la Constitución. Las ecuatorianas y ecuatorianos tenemos los derechos que se encuentran escritos, positivizados, reconocidos, tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales, pero dice expresamente la Constitución en este artículo, pero existen otros derechos que se derivan de la dignidad humana. A partir de ahí, la Corte Constitucional tiene que encontrar el mejor encaje constitucional para hacer una interpretación sistemática de las diferentes disposiciones que constan en el texto constitucional y derivar que a partir del concepto de vida digna se puede establecer un derecho implícito que se denomina la muerte digna. Ciertamente, como lo advirtió Fernando en la introducción, hay quienes sostuvieron a través de otras posiciones jurídicas que esto no se relaciona como una derivación de la vida digna, sino que se relaciona más bien con un tratamiento cruel, inhumano o degradante. Y es que a la luz de la idea del bloque de constitucionalidad que le llamamos los constitucionalistas, es decir, a la luz de una idea de un corpus juris constitutionale extendido a la doctrina internacional, a la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, esto podría ser apreciado más bien como un tratamiento cruel, inhumano o degradante el obligarle a partir del Estado a una persona a vivir en esas condiciones. Me parece ser que esa es una posición también que podría enfrentar la Corte Constitucional. Sin embargo, el aporte en concreto que yo he dado a esta discusión es que, primero, la discusión en la Corte tiene que estar guiada por razones públicas dentro de un Estado laico. Segundo, es posible asistir a la idea de un derecho implícito en la Constitución y por lo tanto hacer una derivación a partir de un canon de interpretación sistemático de la Constitución y deducir que existen otros derechos que son inherentes a la condición humana que pueden ser reconocidos por la Corte Constitucional. Para ir terminando, y una nota al pie, es que la propia Corte Constitucional, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, ya ha reconocido que hay otros derechos que no necesariamente están expresados o contenidos de manera formal en el texto constitucional, sino que se derivan de la propia condición de dignidad humana. Es decir, ya existe un precedente en otros casos en esta Corte, para lo cual la Corte podría asistir a este precedente y por lo tanto reconocer que en el caso ecuatoriano existe el derecho a la muerte digna y modular la disposición contenida en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Solo si me permite, César, para terminar un detalle. Es verdad que en otros
sistemas, este tema de la muerte digna ha venido acompañado de una discusión robusta en la esfera legislativa. Es decir, hay estados que han guiado y han acompañado la discusión de la muerte digna a través de una discusión parlamentaria fuerte. Pero en el caso ecuatoriano, sostenía yo ante la Corte, ¿qué esperar del Parlamento ecuatoriano? Si es verdad que la Corte Constitucional puede generar una tensión para con el Parlamento democrático, sin embargo, en las sociedades bien ordenadas, es decir, aquellas sociedades en donde la institucionalidad funciona bien, en donde la democracia funciona bien, en donde los canales de representación y democracia funcionan bien, quizá las Cortes son más autolimitativas. Es decir, ceden la discusión al Parlamento para que sea este órgano por naturaleza el que lleve la discusión democrática. Pero en el caso ecuatoriano, frente a un nivel de desinstitucionalización tal, frente a un nivel de socavamiento de la democracia, frente a un escaso y deficiente deliberación pública en el Parlamento, inclusive habría que anotar en el caso propio de una inexistencia del Parlamento, porque eso es lo que acabamos de vivir hace poco, la Corte Constitucional se vuelve mucho más activa. Y entonces, ¿qué debería hacer la Corte Constitucional? ¿Ser deferente para con la discusión democrática o actuar? Esa es otra discusión que también va a enfrentar la Corte Constitucional. Yo diría que la Corte Constitucional tiene que ser activa por necesidad, porque es que, digámoslo en otras palabras, una Corte Constitucional muy activa, siempre interviniendo, no es un buen síntoma dentro del Estado democrático. Quienes nos escuchan nos dirán, bueno, yo creo que está deschavetado el doctor López, que la Corte Constitucional no sea activa. Bueno, lo que estoy diciendo es que en una sociedad bien ordenada es el Parlamento el que debería orientar y guiar esta discusión pública, pero no es el caso ecuatoriano. Por lo tanto, la intervención de la Corte se vuelve mucho más intensa, se vuelve mucho más profunda, y la Corte Constitucional tiene que resolver estas cuestiones a través de los cánones jurídicos. Esa es la discusión más importante. Bien, yo quisiera introducir un elemento, porque la Corte Constitucional, como dice Sebastián, tuvo que intervenir para que se dé finalmente paso al aborto en el caso de violación. Fue eso, porque si no el Parlamento no hubiese tratado ni hubiese aprobado absolutamente, porque sabemos que la deficiencia es manifiesta. Entonces, en este caso del aborto por violación, hay un tercero, pero se prevalece el interés de la mujer aquí por haber sido violada, por haber sido una víctima. En el caso de la eutanasia o del suicidio asistido, existe la voluntariedad, en el caso específico de Paola Roldán, de que ella ya sabe que no tiene nada más que hacerse en la vida. Por lo menos permítanle una sedación y luego retiren los artefactos y la tecnología que le está manteniendo en vida, que es lo que se entiende que ella necesite, porque tampoco sería conveniente retirarle los aparatos de oxigenación, etcétera, de una forma consciente. Debería previamente sedarle para que ella pueda finalmente dejarle que muera. Esa sería la idea. No sé cómo le ve usted, Gustavo, esto. Sí, tiene tantas aristas que quiero agradecerle a Sebastián por hacernos ver desde el punto de vista del derecho en general y desde el constitucionalismo en particular, aristas que son muy importantes frente al tema que nos convocan César y esta convocatoria conjunta que siempre lo hace con Fernando, un tema poligonal. Yo quisiera quedarme un poquito en otras lecturas. Hice un esfuerzo de ver desde la antropología algunas cosas sobre la tanatología y la muerte. Quisiera quedarme un poquito ahora en perspectivas desde otro ángulo, desde el ángulo de la filosofía y de los saberes espirituales y el pensamiento sagrado. Depende mucho de cómo cada cultura y cada persona, finalmente un individual, describa, autoperciba y describa hacia afuera la muerte. Para muchos agnósticos, escépticos, ateos, no son tres conceptos simultáneos y equivalentes, tienen sus diferencias, pero en cualquiera de los tres casos podría ser que la muerte sea un final completo de todo. Entonces, el acceso a tener una muerte final frente a un problema terminal puede tener otra connotación respecto de aquel quien cree que hay una vida después de esta.
En el caso de las filosofías existencialistas, mientras Marcel era un existencialista católico, Kierkegaard un existencialista protestante, Sartre un existencialista ateo. También hay que incorporar aquí a un alemán brillante que se llama Karl Jaspers, que practicó lo que se llamó el existencialismo trascendentalista. Para él no existe Dios, pero existe una trascendencia del alma. Y en esa línea hay varios pensadores. San Agustín, por ejemplo, discípulo de Platón, defendía una suerte de metempsicosis, una transmigración de las almas, una vida más allá, siguiendo la metáfora de la caverna de Platón, aquella forma de observar que la vida es estar encadenado ante el fondo de la caverna y solamente cuando la muerte se presenta, se liberan las personas que ven solo el fondo borroso de la caverna y los reflejos afuera para saber en realidad lo que existe. Hay muchas formas de entender la vida y la muerte. Recordemos otros casos de la filosofía, como por ejemplo, particularmente los ritos funerarios del zoroastrismo, con Zaratustra como profeta principal, las torres del silencio que todavía hay en el Irán, en la Persia antigua, parecería bárbaro para visiones occidentales de hoy. Cuando una persona se muere, se lo coloca en la cúspide de una colina para que los buitres se alimenten de los muertos. Un concepto diferente, pero que sin embargo pasa también por visiones sanitaristas, porque un cuerpo se degrada y puede tener contaminación general, y por tanto hay lecturas no solamente filosóficas y teológicas sobre las torres del silencio, sino también sanitarias en el tiempo de Zoroastro. No olvidemos que Nietzsche hizo un libro luminoso, Así hablaba Zaratustra. Hay otros ritos funerarios extraños y que implican debate. En el hinduismo, el sati significa que cuando muere el varón, el esposo, el padre, y se le pone un empalizado con sándalo, el sándalo es una sangre fresca derivada del antílope, que además es muy costosa. Se lo quema, se lo incinera en la empalizada con sándalo, y la viuda se lanza a la empalizada en señal de amor y perece con el muerto. Ha habido muchas lecturas. Desde el occidente también se sabe que la viuda perdía derechos, perdía toda capacidad de herencia y no le quedaba sino la muerte junto a la de su esposo. Esa es la ceremonia del sati. A mí me tocó presenciar presenciar, redundemos, hagamos un pleonasmo, frente a uno de los ríos sagrados que bajan de los Himalayas en Nepal. Hay otros ritos funerarios que, por el respeto a las culturas aborígenes, citaré a uno solo. Cuando algunos deudos de la cultura occidental piensan que tienen que contratar plañideras para que el muerto sea bien venerado y respetado en el paso al más allá, algunos indios norteamericanos prohíben el llanto porque consideran que el llanto inunda el camino del alma para pasar al más allá, extravía el camino al más allá, y no creen en el llanto como ceremonia de exequias, como ritos funerarios. Y claro está, sin duda que existen muchas variantes, y recordemos que en las 1001 noches se describe un cuento maravilloso por la Sherezada, cuando se le presenta de pronto la muerte a un siervo y le pide a su señor que le brinde el corcel más rápido de su reino, porque la muerte se le presentó. Y huye, en efecto, de Damasco a Teherán toda la noche en su corcel, y cuando llega extenuado en Teherán, se le presenta la muerte y le dice: no creí que fueras tan puntual a mi cita. Tantas lecturas sobre la muerte. Recordemos ya en la modernidad de la filosofía a Herbert Marcuse, ese judío que enseñó en las universidades de California, particularmente en Berkeley,
tiene libros luminosos, y uno de ellos se llama Eros y Tánatos. Este concepto entre la vida y la muerte, que en definitiva son dos caras de la misma moneda. Ustedes han señalado películas maravillosas. El Séptimo Arte siempre es un referente de la vida. Y aparte de Javier Bardem interpretando a San Pedro y su decisión de muerte, recordemos otra película dirigida por un holandés brillante con artistas franceses. Se llamaba Amor. Un pantallazo, para decir algo, en el cine, maravilloso sobre la eutanasia. Y yo creo que en efecto debemos tener, sin embargo, para terminar en esta fase del diálogo, un aterrizaje a la modernidad real. Es muy malo, y esto es una visión medicalizada absurda, el tener que estimular a que los parientes y uno mismo termine sus días en el frío hospital o una clínica, rodeado de mangueras, aparatos y tecnología para, disque, salvar la vida. La necesidad de abogar porque la muerte sea en la mitad de la familia, en casa, en el hogar, y no exportando al paciente a una medicina, yo diría, además pecuniaria, porque la muerte cuesta dinero, evidentemente, si no al muertito, sí a los deudos. Un estupendo profesional de la medicina, dermatólogo de especialidad, especializado en bioética, Juan José Ambrosi, me ha compartido una entrevista larga con un extraordinario experto en materia de eutanasia, el doctor Miguel Cotou, quien él mismo padeció un síndrome de Guillain-Barré, un síndrome terriblemente grave, y que elaborara un libro que se convirtió en película, El padeciente. No es del paciente, es del padeciente. Es un juego de palabras muy irónico. Y entre enfermo, jugando con la homofonía, entre enfermo e infirme, hay mucho más de separación para poder producir una crítica a la medicina occidental, que además de por medio prolongar la vida también significa cobrar más, más denarios, más dólares, más euros. Entonces yo creo que hay mucho que discutir ya en la traducción directa a la realidad actual, occidental, si se quiere, para que tengamos una visión que pueda ser equidistante de una visión puramente materialista, individualista, consumista, y miremos también la dimensión espiritual. A mí me ha tocado entrevistar a algunos pacientes que prácticamente estuvieron desahuciados y relatar de parte de ellos cómo fue el túnel de la muerte, en donde se produce un interesante factor propio de la ciencia para ser explorado, la exagerada memoria, la hipermnesia. Cuando una persona muere, muerte natural, toda la vida en pastilla, en cápsula, se presenta en escasos minutos. Y las personas que han estado más allá que acá relatan cuando han vuelto a la vida que estuvieron en un túnel profundo en donde toda la vida se presentaba súbitamente. Esto es lo que llama la metempsicosis Carl Gustav Jung, como un factor del déjà vu, como se dice en francés, pero que sobre todo significa esta especie de hipermnesia, el aumento de la memoria cuando una persona está en trance de morir. Gracias, Gustavo. Hay muchas cosas que explorar, yo creo que es apasionante el tema y tiene muchísimas lecturas del asistir a la muerte desde una perspectiva antropológica, filosófica, jurídica, psiquiátrica, sociológica y finalmente humana, ¿no? Eso es lo importante. Y yo estoy muy contento de este programa porque estamos abordando el tema con seriedad, tanto desde el punto de vista real, constitucional, legal, pero también en el contexto antropológico, sociológico, espiritual y trascendental. En el fondo, la vida y la muerte son dos grandes preguntas y dos grandes, no le voy a llamar misterios, pero tienen un excedente
que no se puede resolver fríamente, sin más consideraciones, por puros pragmatismos o por puras... aquí el ser humano, de eso le viene la dignidad al ser humano, que no es una cosa. Quisiera en esta parte final con Sebastián que nos diga, ojalá le alcance el tiempo, ¿cuál es su pálpito? ¿Cree que finalmente los constitucionalistas de la Corte Constitucional va a hacerse eco de esta necesidad y dar una respuesta positiva a Paola y a otras personas que ya no pueden llevar adelante una vida porque no tienen nada de digna? Una pregunta más. Si fuera positivo, ¿simplemente la Corte debe limitarse a eso? ¿O eso exigirá después una serie de regulaciones legislativas? Bueno, yo creo que ambas preguntas son absolutamente pertinentes y yo quisiera empezar en esta parte final de mi intervención agradeciéndole al doctor Gustavo Vega y esa visión tan amplia, tan integral respecto a lo que suponen los conceptos transversales en torno a la muerte digna, las diferentes culturas y demás. Además, comprometerle al doctor Vega para que nos facilite este escrito que entiendo le ha sido entregado por parte del doctor Ambrosio. Así que comprometerle al doctor Vega para que nos pueda compartir eso y esa sensibilidad para tratar estos temas. Frente a lo que nos plantea César, yo creo que la Corte va a estar dividida, pero finalmente yo creo que la Corte será sensible al reconocimiento de este derecho implícito como es la muerte digna. Es decir, la Corte Constitucional yo creo que aceptará esta demanda de inconstitucionalidad para darle respuesta a lo que plantea Fernando, establecerá en una suerte de reglas mínimas cuáles son las condiciones básicas que han de cumplirse para que la norma se mantenga en el ordenamiento jurídico, pero que pueda ser interpretado bajo ciertos parámetros que hagan viable la aplicabilidad de la muerte digna a partir del caso de Paola Roldán. Pero también creo que la Corte tiene que ser deferente para con el legislador y tiene que generar una discusión mucho más robusta. César ya lo plantaba y lo decía acá. En el caso del matrimonio igualitario ya tuvimos un antecedente. En el caso del aborto tuvimos un antecedente, inclusive en donde la Corte, habiendo resuelto la situación particular, le había hecho un reenvío al legislador democrático para que éste estableciera a través de la ley una regulación específica. Pero fíjense lo que tuvimos en ese momento. La Corte Constitucional había resuelto el caso, envió al legislador, el legislador no lo hizo bien, lo hizo tarde y lo hizo mal, y posteriormente esto fue vetado por el presidente de la República, reduciéndose a su mínima expresión. Dicho en otras palabras, yo creo que la Corte Constitucional va a resolver aceptando la muerte digna. Hay que reconocer además que la Corte le ha dado prioridad y celeridad en el tratamiento a la discusión pública respecto de la cronología de casos que lleva la Corte, con lo cual demuestra la importancia. Y yo creo que vamos a tener un voto mayoritario, reconociendo el derecho a la muerte digna a partir de los conceptos que he dicho acá: cláusula abierta, derecho implícito, un bloque de constitucionalidad, un concepto de dignidad, razones públicas e informadas en condiciones de dignidad e igualdad que debe primar la democracia. Establecerá unas reglas mínimas de aplicación para el caso concreto y los que se vengan en lo futuro, pero no dejará de hacer un llamado de atención al legislador para que éste lo regule de manera definitiva. Así que yo creo que nos esperamos un fallo histórico, y ese es el historial de los derechos, el historial de reivindicación, el historial de lucha, y las Cortes Constitucionales han tenido un papel trascendental. La Corte Constitucional ecuatoriana me parece que hará lo propio. Gracias, Sebastián. Gustavo, entiendo que Sebastián tiene un compromiso en la Corte y por eso tiene que retirarse, y le agradecemos de antemano. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sebastián. Gracias, Gustavo. Gracias, Fernando. En los últimos minutos, Gustavo, hay un elemento que valdría la pena también tener en cuenta dentro del análisis que usted nos ha hecho y nos ha ilustrado en esta mañana. La situación de los que se inmolan en la cultura, algunos musulmanes, y son considerados los shahid, o sea, verdaderos héroes dentro de la religión de algunos islamistas. Yo planteo el tema. Me parece que hay un tema hermoso para seguir tocando.
cómo dar sentido a la vida y dar sentido a la muerte. Es decir, mueres, vives para qué y mueres para qué. Y en ese sentido hay gente que ofrenda su vida por la comunidad, desde el punto de vista religioso, político, etc. Es decir, hay un valor social de la muerte. Y me parece a mí que en relación con eso también tiene que ver la dignidad o indignidad, ¿no es cierto? Así es. Puede ser también una muerte tonta e inútil. Es decir. En esta mañana, en estos últimos minutos, cierra el programa con su análisis y sus reflexiones finales, Gustavo Vega. En efecto, tiene mucha valía el asistir a diferentes formas de terminar la vida por conceptos altruistas. Émile Durkheim, sociólogo francés, aunque con apellido alemán, habla de la anomia y tiene un libro clásico que se llama Suicidio y habla de que el suicidio puede ser depresivo, puede ser egoísta, pero también altruista. Hay sin duda muertes altruistas, ¿no? A veces colectivas, que pueden ser por motivos políticos, religiosos, raciales, en donde se expone a una persona a la muerte sabiendo que existe una compensación del bien colectivo. Este es el caso de los kamikaze japoneses, antes que hayan teledirigidos, que se impactaban contra objetivos bélicos piloteando una nave y ellos desaparecían. Todavía existen casos concretos en las posiciones del credo islámico, sobre todo. Algunos sectores del credo islámico se autoinmolan a partir de una búsqueda de un principio que creen justo. Sin duda ahí hay una diferencia muy sutil, una línea delgada entre lo que puede ser la convicción religiosa y lo que puede ser el terrorismo. Yo creo que el terrorismo, por supuesto, también es una matización de extremo de la visión política de un pueblo, en donde la autoinmolación va seguida, obviamente, de un proceso homicida. Primero es el homicidio y luego el suicidio, ¿no? Entonces, creo yo que hay tantas expresiones y lecturas sobre la muerte que a veces puede ser una expresión del fanatismo religioso, político, otras veces puede ser parte del altruismo para poder dejar libre a una comunidad una vez que pueda hacer una rémora a una persona que sigue viva. También hay el suicidio por vergüenza, el clásico suicidio samurái de los japoneses, que es una muerte por dignidad también, dignidad, porque al no asumir que cometieron un acto justo, una forma de autopunición por un hecho vergonzante, es someterse al harakiri, cuando la espada atraviesa los intestinos. Harakiri es la derivación de un término que quiere decir intestinos, cuando una espada lacera las vísceras. En efecto, yo creo que es un tema inagotable, con tantas aristas y con tantas lecturas. Creemos, sin embargo, que a través de la brillante iniciativa de César y de Fernando en tratar temas de fondo, le hacen a este programa nada light, nada ligero, y que siendo profundamente humano, tiene que ser forzosamente científico también. Honrado de haber estado con ustedes. Un agradecimiento muy cálido a Gustavo Vega y a Sebastián López por este diálogo muy interesante que hemos tenido en esta mañana. Creo que estos temas que hablan de la dignidad tienen que ser tratados con dignidad. Creo que estamos muy contentos del nivel de humanismo, de seriedad, de altura que nuestros seguidores habrán podido disfrutar, porque ha sido realmente delicioso. Es un programa que tiene un plus, diríamos, a otros que pueden ser más pedestres. Este es un programa que ha tocado el misterio de la vida y de la muerte humana. Amigos, amigas, reiterando nuestro agradecimiento a nuestros invitados. A ustedes les invitamos hasta el próximo día viernes para seguir tratando los temas
políticos y sociales que lo hacemos con Fernando Vega. Muy buenos días, muchas gracias.